El sol del mediodía caía como plomo fundido sobre el desierto de Nuevo México. James Thompson limpió el sudor de su frente mientras guiaba su caballo por el cañón rocoso. Llevaba 3 días buscando la caravana de comerciantes desaparecida, y cada pista lo llevaba a callejones sin salida. Pero James no era un vaquero cualquiera. Había aprendido a leer el desierto como otros leían libros. Cada rama rota, cada piedra movida, cada marca en la arena, le contaba una historia. Y en este momento, la historia que estaba leyendo no tenía sentido. De repente, algo captó su atención en el horizonte. Una delgada columna de humo se elevaba desde las formaciones rocosas al este. No era el humo espeso de una fogata común. Era irregular, interrumpido. Una señal. James sintió que su pulso se aceleraba. Giró su caballo hacia las rocas y lo espoleó suavemente. El animal respondió con un trote firme, sus cascos levantando pequeñas nubes de polvo rojizo. A medida que se acercaba, los detalles comenzaron a revelarse. Las rocas se elevaban como gigantes de piedra, formando paredes verticales de más de 50 pies de altura. Entre las grietas y hendiduras, vio algo que hizo que su corazón diera un vuelco. Huellas. Pero no eran huellas comunes de botas. Eran las marcas distintivas de mocasines Apache, ligeras y precisas sobre la arena. James desmontó y se arrodilló para examinarlas más de cerca. Eran recientes, quizás de 2 o 3 días, y pertenecían a una persona de peso ligero, probablemente una mujer. Siguió el rastro con cuidado. Las huellas conducían directamente hacia la base de las formaciones rocosas, y luego desaparecían. En su lugar, había marcas de deslizamiento en la tierra suelta, como si alguien hubiera intentado trepar y perdido el equilibrio. James levantó la vista hacia las rocas imponentes que se alzaban frente a él. El viento soplaba entre las grietas, creando un silbido inquietante, y entonces lo escuchó. Un sonido tan débil que casi lo confundió con el viento. Era una voz humana, débil, pero inconfundible. Su entrenamiento como rastreador entró en acción. Caminó lentamente alrededor de la base de las rocas, buscando el mejor punto de acceso. En el suelo, encontró jirones de tela enganchados en los arbustos espinosos. Más adelante, vio una sandalia de cuero gastada, perdida durante lo que claramente había sido una caída. Si están disfrutando esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal. También nos encantaría saber desde qué país nos están viendo. Sus comentarios nos motivan a seguir creando estas historias para ustedes. James estudió la pared de roca. No era completamente vertical. Había salientes y grietas que podrían servir como puntos de apoyo. Pero era peligroso. Un paso en falso y caería 50 pies sobre rocas afiladas. Sacó su cantimplora y bebió un largo trago de agua. Necesitaría toda su fuerza para esto. Después de atar firmemente su caballo a un arbusto cercano, comenzó a trepar. Los primeros 20 pies fueron relativamente fáciles. Sus años trabajando en ranchos le habían dado fuerza en brazos y piernas, pero a medida que ascendía, las rocas se volvían más inestables. Pequeños fragmentos se desprendían bajo su peso, cayendo con ecos secos hacia el suelo. A mitad de camino, se detuvo en un saliente estrecho para recuperar el aliento. El sol golpeaba implacablemente su espalda. Desde esta altura, podía ver millas de desierto extendiéndose en todas direcciones. Pero no había tiempo para admirar el paisaje. Miró hacia arriba y finalmente la vio. Entre 2 enormes rocas, atrapada en un espacio angosto, había una joven mujer apache. Su piel estaba quemada por el sol, sus labios agrietados y secos. Llevaba un vestido tradicional de ante, ahora rasgado y sucio. Sus ojos oscuros lo miraron con una mezcla de esperanza y desconfianza. James levantó una mano lentamente, con la palma abierta. El gesto universal de paz. «Estoy aquí para ayudar», dijo en voz alta, aunque sabía que probablemente ella no entendía inglés. Pero el tono de su voz podría transmitir sus intenciones. La mujer intentó moverse, pero estaba claramente demasiado débil.
James calculó rápidamente la situación. Necesitaría alcanzarla primero, luego encontrar una forma de sacarla de esa trampa de roca sin que ninguno de los dos cayera. Continuó trepando, cada movimiento cuidadosamente calculado. Las rocas estaban calientes como hierro bajo el sol del desierto. Sus manos comenzaban a arder, pero no podía detenerse ahora. Cuando finalmente llegó al nivel donde ella estaba atrapada, pudo ver la desesperación en sus ojos. Había pasado 2 días completos bajo ese sol brutal, sin agua, sin comida, atrapada entre rocas que parecían cerrarse sobre ella, como las mandíbulas de una bestia de piedra. James se aferró firmemente a una grieta en la roca y estiró su mano libre hacia ella. Sus dedos estaban a solo pulgadas de distancia, pero para alcanzarla, tendría que hacer algo arriesgado. Tendría que confiar en que la roca bajo sus pies aguantaría su peso mientras se estiraba hacia adelante. La mujer apache lo miraba fijamente, sus ojos negros brillando con una intensidad que contaba historias de resistencia y voluntad de supervivencia. En ese momento, James supo que no podía fallar. Sea quien fuera esta mujer, merecía vivir. Respiró profundamente y se preparó para el movimiento más peligroso de su vida. James evaluó la situación con la precisión de un hombre acostumbrado a tomar decisiones de vida o muerte en fracciones de segundo. La joven apache estaba atrapada entre 2 enormes rocas que formaban una grieta vertical. Sus piernas estaban dobladas en un ángulo incómodo, y cada vez que intentaba moverse, pequeñas piedras se desprendían y caían hacia el abismo. Tranquila, murmuró James, usando un tono suave que normalmente reservaba para calmar caballos asustados. Aunque ella probablemente no entendía sus palabras, el tono podría comunicar sus intenciones pacíficas. Los ojos de la mujer lo estudiaban con intensidad. No mostraba pánico, lo cual impresionó a James. Después de 2 días atrapada bajo el sol implacable del desierto, muchos habrían perdido la compostura. Pero ella mantenía una calma vigilante, como un animal salvaje, evaluando si este nuevo elemento representaba salvación o peligro. James necesitaba acercarse más, pero el saliente donde se encontraba era apenas lo suficientemente ancho para sus botas. Miró hacia abajo. 50 pies de caída vertical sobre rocas afiladas. Un error y todo terminaría. Respiró profundamente, sintiendo cómo el aire caliente llenaba sus pulmones. Lentamente, comenzó a moverse lateralmente a lo largo de la pared de roca. Sus dedos buscaban grietas y salientes, probando cada punto de apoyo antes de transferir su peso. El sudor corría por su rostro, quemando sus ojos. La roca estaba tan caliente que podía sentir el calor a través de sus guantes de cuero. Un fragmento de roca se desprendió bajo su pie derecho. James se congeló, su corazón martilleando en su pecho, mientras la piedra rebotaba en su descenso, produciendo ecos secos que resonaban por el cañón. Escuchó un pequeño jadeo, proveniente de la mujer atrapada. Era el primer sonido que ella había hecho. «Está bien», dijo James, aunque no estaba seguro si estaba tratando de tranquilizarla a ella o a sí mismo. «Voy a llegar hasta ti». Continuó moviéndose, cada centímetro ganado con extremo cuidado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó a un punto donde podía alcanzarla. Estaba a solo 3 pies de distancia ahora, lo suficientemente cerca para ver las quemaduras del sol en su piel, las grietas en sus labios resecos. James desató su cantimplora de su cinturón y la sostuvo hacia ella. Los ojos de la mujer se fijaron en el agua con una intensidad hambrienta, pero no se movió para tomarla. La desconfianza brillaba claramente en su mirada. «Agua», dijo James, haciendo un gesto de beber. «Necesitas agua». Durante un largo momento, ella no se movió. James podía ver el conflicto en sus ojos. Necesitaba desesperadamente el agua, pero años de historia complicada entre su pueblo y los vaqueros blancos habían sembrado semillas profundas de desconfianza. Entonces, con un movimiento lento y deliberado, ella extendió su mano temblorosa. James
Le pasó la cantimplora con cuidado, asegurándose de no hacer ningún movimiento brusco que pudiera asustarla. Ella bebió con avidez, el agua derramándose por las comisuras de su boca. James notó cómo su garganta se movía con cada trago desesperado. Cuando finalmente bajó la cantimplora, sus ojos se encontraron con los de él, y por primera vez, vio algo más que desconfianza. Había una chispa de gratitud, pequeña, pero innegable. «Mi nombre es James», dijo, señalándose a sí mismo. Luego señaló hacia ella con una expresión interrogante. Ella dudó. Luego habló con una voz ronca por la deshidratación. «Nayeli». El nombre resonó hermosamente, incluso pronunciado con una voz debilitada. James asintió con respeto. «Nayeli. Está bien, Nayeli. Voy a sacarte de aquí». Pero sacarla no sería fácil. Estaba atrapada entre las rocas, y sus piernas estaban entumecidas por la mala circulación después de tanto tiempo en la misma posición. James necesitaría encontrar una forma de liberarla, sin causar un deslizamiento de rocas que pudiera matarlos a ambos. Estudió la configuración de las piedras. La roca más grande se apoyaba contra otra en un ángulo precario. Si pudiera mover ligeramente la roca más pequeña hacia un lado, podría crear suficiente espacio para que Nayeli se liberara. «Voy a mover esta roca», explicó, señalando la piedra en cuestión. «Cuando lo haga, necesitas deslizarte hacia este lado». Nayeli lo miró con ojos que mostraban comprensión, aunque probablemente no había entendido todas sus palabras. James se posicionó cuidadosamente, encontrando un punto de apoyo sólido para sus pies. Colocó sus manos contra la roca y comenzó a empujar. La piedra no se movió al principio. James gruñó con el esfuerzo, sintiendo cómo los músculos de sus brazos y espalda se tensaban hasta sus límites. El sudor empapaba su camisa. Sus botas resbalaban ligeramente sobre la roca lisa. Entonces, con un crujido ominoso, la piedra se movió. Solo 1 pulgada, pero fue suficiente. Pequeños fragmentos comenzaron a caer, tintineando mientras rebotaban hacia abajo. «¡Ahora!», gritó James. «¡Muévete ahora!». Nayeli reaccionó instantáneamente. A pesar de su debilidad, se retorció y se deslizó a través del espacio recién creado. James la agarró del brazo, tirando de ella hacia el saliente donde él estaba parado. Por un momento terrible, ambos se tambalearon en el borde del estrecho saliente. El equilibrio de James se desplazó peligrosamente hacia atrás. Podía sentir la gravedad tirando de él, el vacío llamándolo. Nayeli, actuando por puro instinto, se aferró a una grieta en la pared de roca, estabilizando a ambos. Durante varios segundos interminables, permanecieron congelados en esa posición precaria, sus respiraciones agitadas, mezclándose en el aire caliente del desierto. Lentamente, cuidadosamente, recuperaron su equilibrio. James miró a Nayeli, quien lo miraba con ojos bien abiertos. Acababan de salvarse mutuamente la vida. Pero ahora venía la parte verdaderamente difícil. Tenían que descender 50 pies de roca traicionera, y Nayeli apenas podía mantenerse en pie. El descenso sería mucho más peligroso que la subida. James lo sabía. Nayeli estaba débil, deshidratada, y sus piernas temblaban visiblemente después de haber estado atrapada durante 2 días. Pero no tenían opción. Quedarse en ese saliente no era una alternativa. James sacó la cuerda que llevaba enrollada en su cinturón. No era muy larga, quizás 20 pies, pero sería suficiente para asegurar secciones del descenso. Ató un extremo firmemente alrededor de su cintura y el otro alrededor de la cintura de Nayeli, dejando aproximadamente 6 pies de cuerda entre ellos. «Vamos juntos», dijo, haciendo gestos para explicar su plan. «Yo bajo primero, tú me sigues. Si resbalas, yo te sostengo». Nayeli asintió con comprensión. A pesar de la barrera del idioma, la comunicación entre ellos fluía de manera sorprendentemente natural. El peligro compartido había creado un lenguaje propio. James comenzó el descenso, moviéndose con extrema cautela. Cada punto de apoyo era probado 2 veces antes de confiar su peso en él.
Nayeli lo seguía, sus movimientos más inciertos pero determinados. Sus pies descalzos buscaban grietas en la roca con una gracia instintiva que James admiraba. A mitad del camino, encontraron un saliente más ancho donde pudieron descansar brevemente. James le ofreció más agua de su cantimplora, y esta vez Nayeli la aceptó sin dudar. La confianza estaba creciendo entre ellos con cada pie que descendían. Continuaron bajando. El sol del desierto seguía golpeándolos sin misericordia. James sentía cómo sus manos comenzaban a temblar por el esfuerzo sostenido. Solo faltaban 20 pies más. Podían lograrlo. Finalmente, los pies de James tocaron tierra sólida. Un momento después, Nayeli estaba a su lado, tambaleándose ligeramente. James la sostuvo del brazo para estabilizarla, y ella se apoyó contra él, agotada pero segura. Por un breve momento, se permitieron celebrar en silencio. Lo habían logrado. Estaban a salvo. Pero el desierto de Nuevo México rara vez permitía que la seguridad durara mucho tiempo. Un gruñido bajo y amenazante cortó el aire. James se congeló. Conocía ese sonido. Había escuchado ese rugido gutural solo unas pocas veces en su vida, y cada vez había significado peligro mortal. Giró lentamente la cabeza hacia la izquierda. A 30 pies de distancia, en un afloramiento rocoso, había un puma. El gran felino era delgado, casi esquelético. Sus costillas sobresalían bajo su pelaje leonado. Claramente no había cazado en días, quizás semanas, y ahora sus ojos amarillos los miraban fijamente con hambre desesperada. Nayeli vio al animal y su cuerpo se tensó. James sintió cómo su respiración se aceleraba. El puma gruñó de nuevo, más fuerte esta vez, mostrando sus colmillos blancos y afilados. «No corras», susurró James, aunque sabía que Nayeli probablemente no entendía las palabras. «Nunca corras de un puma». El gran felino comenzó a moverse lateralmente, bajando lentamente del afloramiento rocoso. Sus músculos se ondulaban bajo su piel, mientras se movía con la gracia mortal de un depredador hambriento. Sus ojos nunca dejaron de observarlos. James evaluó rápidamente sus opciones. Su caballo estaba a 50 pies de distancia, demasiado lejos para llegar antes de que el puma atacara. No llevaba arma. Había dejado su rifle atado a la silla para hacer el ascenso más fácil. Tenía solo su cuerda y su ingenio. El puma dio otro paso hacia adelante. James podía ver la desesperación en los ojos del animal. No estaba cazando por deporte. Estaba cazando para sobrevivir. Entonces Nayeli hizo algo inesperado. Comenzó a hablar. No en inglés, sino en apache. Su voz firme, a pesar de su debilidad. Las palabras fluían en un ritmo casi musical, antiguo y poderoso. James no entendía las palabras, pero comprendió la intención. Estaba hablándole al puma, usando el antiguo conocimiento de su pueblo sobre cómo comunicarse con los espíritus animales del desierto. El puma detuvo su avance. Su cabeza se inclinó ligeramente, como si estuviera escuchando. Las palabras de Nayeli continuaban, suaves pero constantes. James aprovechó el momento. Comenzó a desenrollar su cuerda, haciéndola girar lentamente sobre su cabeza. El movimiento captó la atención del puma. Los felinos, por naturaleza, rastreaban el movimiento. «Sigue hablando», murmuró James, manteniendo la cuerda girando. Nayeli continuó con su canto apache, su voz ganando fuerza. James dio un paso hacia adelante, luego otro. Necesitaba hacer que el puma retrocediera, crear espacio entre el depredador y ellos. El gran felino gruñó, confundido por estas presas extrañas que no huían ni mostraban miedo de la manera esperada. El canto de Nayeli, el movimiento hipnótico de la cuerda, los movimientos deliberados de James, todo estaba desconcertando al animal hambriento. James gritó de repente, un fuerte aullido que resonó contra las rocas. Al mismo tiempo, hizo girar la cuerda con más fuerza, creando un silbido en el aire. El puma retrocedió un paso, sus orejas aplanadas contra su cabeza. James gritó de nuevo,
esta vez avanzando 2 pasos mientras agitaba la cuerda violentamente. Nayeli comprendió la estrategia. Ella también comenzó a hacer ruido, palmadas rítmicas que se sincronizaban con el canto apache. 2 humanos trabajando juntos, defendiéndose con sonido y movimiento en lugar de violencia. El puma dio otro paso atrás. Podía sentir que algo estaba mal. Estas presas eran diferentes. No valían el riesgo. James se agachó lentamente, recogió una piedra y la arrojó, no hacia el puma sino cerca de él, creando un fuerte chasquido contra las rocas. Luego otra piedra y otra. Finalmente, el gran felino tomó su decisión. Con un último gruñido frustrado, se dio la vuelta y desapareció entre las formaciones rocosas, su cola leonada la última cosa visible antes de que se perdiera de vista. James y Nayeli permanecieron inmóviles durante varios segundos más, sus respiraciones agitadas llenando el silencio repentino. Luego, lentamente, se miraron el uno al otro. No necesitaban palabras. Acababan de enfrentar juntos a uno de los depredadores más peligrosos del desierto, y habían sobrevivido sin derramar sangre. Habían trabajado como un equipo perfecto, sus diferentes conocimientos y habilidades complementándose de manera hermosa. James sabía que no podían quedarse ahí. El puma podría regresar, y Nayeli necesitaba descansar en un lugar seguro. Caminó hacia donde había dejado su caballo atado. El animal relinchó nerviosamente, claramente agitado por el olor del puma que aún flotaba en el aire. «Tranquilo, muchacho», murmuró James, acariciando el cuello del caballo. Luego se volvió hacia Nayeli, quien se había sentado en una roca plana, claramente exhausta por la experiencia reciente. James le ofreció carne seca de su alforja. Nayeli la aceptó con gratitud y comenzó a comer lentamente, masticando con cuidado. Sus ojos escaneaban constantemente el horizonte, un hábito de supervivencia profundamente arraigado. Mientras ella comía, James estudió el cielo. Algo no estaba bien. El aire había cambiado. Había una quietud extraña, una presión que hacía que la piel hormigueara. Conocía estas señales. Había pasado suficientes veranos en Nuevo México para reconocerlas. Una tormenta monzónica se estaba formando. Miró hacia el oeste y vio la confirmación de sus sospechas. Nubes oscuras como carbón se acumulaban en el horizonte, moviéndose hacia ellos con una velocidad alarmante. El viento comenzó a levantarse, trayendo consigo el olor distintivo de la lluvia distante. «Tenemos que encontrar refugio», dijo James, señalando las nubes. «Ahora». Nayeli siguió su mirada y asintió. Ella también reconocía los signos. Las tormentas del desierto eran legendarias por su ferocidad, apareciendo de la nada y desatando toda su furia en cuestión de minutos. James ayudó a Nayeli a subir al caballo. Luego montó detrás de ella, espoleó al animal hacia adelante, buscando con ojos expertos cualquier formación rocosa que pudiera ofrecer protección. El viento se intensificó rápidamente. Pequeñas partículas de arena comenzaron a volar, picando su piel expuesta. El cielo se oscureció dramáticamente, como si alguien estuviera apagando lentamente las luces del mundo. A lo lejos, James vio un destello de relámpago, seguido segundos después por el retumbar profundo del trueno. La tormenta se acercaba rápido, demasiado rápido. ¡Allí!, gritó James por encima del viento creciente, señalando hacia una formación rocosa que se elevaba contra el cielo oscurecido. Podía ver la abertura oscura de lo que parecía ser una cueva. Guió al caballo hacia la formación, el viento ahora tan fuerte que hacía que el animal luchara contra cada paso. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer, grandes y pesadas, golpeando el suelo seco con fuerza explosiva. Llegaron a la cueva justo cuando el cielo se abrió completamente. La lluvia cayó en sábanas impenetrables, transformando el paisaje del desierto en un mundo de agua. James desmontó rápidamente y ayudó a Nayeli a bajar. Luego guió al caballo hacia la entrada de la cueva. La cueva era más profunda de lo que había esperado, extendiéndose hacia atrás en la montaña. El aire interior era fresco y seco,
un contraste bienvenido con el caos afuera. Los relámpagos iluminaban la entrada en destellos brillantes, seguidos por truenos que hacían temblar la tierra. James ató su caballo cerca de la entrada, donde el animal todavía tenía acceso al aire fresco, pero estaba protegido de la lluvia. Luego se volvió para encontrar a Nayeli explorando la cueva con movimientos cautelosos y deliberados. Ella se arrodilló cerca de la pared posterior, recogiendo algo del suelo. Cuando se acercó, James vio que estaba recolectando ramitas secas y pequeños pedazos de madera que el viento había soplado hacia la cueva durante tormentas anteriores. «Fuego», dijo Nayeli, una de las pocas palabras en inglés que parecía conocer. Sus manos hábiles comenzaron a organizar la madera en una configuración específica. James sacó su pedernal y acero de su bolsillo. Trabajaron juntos, él creando chispas, mientras ella soplaba suavemente sobre las brasas incipientes. El fuego cobró vida lentamente, sus llamas arrojando sombras danzantes en las paredes de la cueva. El calor del fuego era reconfortante. Ambos se sentaron cerca de las llamas, observando la tormenta desatarse afuera. Los relámpagos caían tan cerca que podían sentir la electricidad en el aire. El trueno era ensordecedor, una sinfonía primordial de poder natural. Nayeli comenzó a hablar en apache, su voz suave pero llena de significado. Aunque James no entendía las palabras, escuchaba atentamente. Ella señalaba hacia afuera, hacia las rocas donde había estado atrapada, luego hacia él, luego hacia el fuego. Estaba contándole su historia. James asintió, mostrándole que estaba escuchando. Luego, usando gestos y las pocas palabras que compartían, comenzó a contarle la suya. Le habló sobre el rastreo, sobre cómo había visto su señal de humo, sobre su decisión de trepar las rocas. Nayeli lo observaba con intensidad, sus ojos oscuros reflejando la luz del fuego. Cuando él terminó, ella sonrió por primera vez. Era una sonrisa pequeña, cautelosa, pero genuina. La tormenta continuó durante horas. El agua corría en torrentes por las grietas de las rocas, creando cascadas temporales que caían como cortinas líquidas frente a la entrada de la cueva. El desierto, normalmente tan seco y sediento, se ahogaba ahora en agua. Mientras esperaban, Nayeli se levantó y comenzó a explorar más profundamente en la cueva. Regresó con un puñado de plantas que había encontrado creciendo en las grietas húmedas cerca de la parte trasera. Se sentó junto al fuego y comenzó a trabajar con ellas, sus dedos moviéndose con una habilidad practicada. James la observaba con fascinación. Ella estaba machacando las hojas entre dos piedras, creando una pasta verde. Luego, sin advertencia, alcanzó su mano, la que se había raspado durante el ascenso de las rocas. Con gestos suaves, aplicó la pasta en sus cortes. James sintió un frescor inmediato, un alivio del ardor que había estado ignorando. Era medicina, preparada con conocimiento transmitido a través de generaciones. «Gracias», dijo James, encontrando sus ojos. «Gracias, Nayeli». Ella asintió. Luego señaló hacia sus propios pies, que estaban cortados y magullados por los días en las rocas. James entendió. Sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y lo rasgó en tiras. Mientras Nayeli aplicaba más de su medicina en sus propias heridas, James preparó vendajes. Trabajaron en silencio, cada uno cuidando del otro. El fuego crepitaba suavemente, la lluvia tamborileaba afuera, y en esa cueva en el medio del desierto de Nuevo México, dos personas de mundos diferentes encontraban un lenguaje común en los actos simples de cuidado y gratitud. La tormenta finalmente amainó con las primeras luces del amanecer. El desierto había sido transformado. Donde antes había solo arena seca y rocas polvorientas, ahora había pequeños charcos de agua brillante que reflejaban el cielo rosado del alba. El aire olía fresco y limpio, lavado por la lluvia torrencial de la noche. James se despertó primero. El fuego se había reducido a brasas resplandecientes. Nayeli dormía cerca, envuelta en la manta que él le había ofrecido durante la noche. Se veía más descansada ahora,
El color había regresado a sus mejillas. Se movió silenciosamente hacia la entrada de la cueva y observó el paisaje transformado. El desierto tenía una cualidad casi mágica después de las tormentas monzónicas. Plantas que habían estado dormidas durante meses comenzarían a brotar en cuestión de horas. El ciclo eterno de muerte y renacimiento que definía este lugar. Escuchó movimiento detrás de él. Nayeli se había despertado y se acercaba a la entrada, caminando con más firmeza que el día anterior. El descanso, la comida y el agua habían comenzado a restaurar su fuerza. Ella se paró a su lado, contemplando el mismo paisaje. Por un largo momento, ninguno habló. No necesitaban palabras para compartir el asombro ante la belleza del desierto recién lavado. Finalmente, Nayeli señaló hacia el norte. «Mi pueblo», dijo en voz baja, usando una mezcla de apache y gestos. «Allí». James asintió. Sabía que este momento llegaría. Nayeli tenía una familia que la estaría buscando, gente que la amaba y la extrañaba. Era su deber llevarla de regreso a ellos. Prepararon el campamento rápidamente. James apagó completamente el fuego, asegurándose de no dejar ninguna brasa que pudiera causar problemas. Nayeli recogió algunas de las plantas medicinales que había encontrado en la cueva, envolviéndolas cuidadosamente en un trozo de tela. Montaron el caballo y comenzaron el viaje hacia el norte. El sol ascendía lentamente, pintando el desierto en tonos de oro y ámbar. El caballo avanzaba con paso firme, refrescado por la noche de descanso. Mientras viajaban, Nayeli comenzó a enseñarle palabras en apache. Señalaba cosas, el sol, las rocas, el agua en los charcos, y le decía sus nombres en su lengua. James repetía las palabras cuidadosamente, su pronunciación torpe al principio, pero mejorando con cada intento. A su vez, James le enseñaba palabras en inglés. Caballo, decía, palmeando el cuello del animal. Horse. Nayeli repetía, su acento suave pero claro. El intercambio se convirtió en un juego, una forma de pasar las horas mientras cruzaban el desierto. Cada palabra compartida era un puente entre sus mundos, una conexión que iba más allá del idioma. Al mediodía, llegaron a un arroyo que había sido alimentado por la lluvia de la noche anterior. El agua corría clara y fresca sobre las rocas. Se detuvieron para permitir que el caballo bebiera y para rellenar la cantimplora de James. Nayeli se arrodilló junto al arroyo y lavó su rostro y sus manos. Cuando se incorporó, señaló hacia una línea de colinas en la distancia. Cerca, dijo. Mi pueblo, cerca. James sintió una extraña mezcla de emociones. Alegría de que ella pronto estaría a salvo con su familia, pero también algo más, algo que no podía nombrar fácilmente. En solo 2 días, esta mujer silenciosa y fuerte se había convertido en algo más que una desconocida que necesitaba ayuda. Continuaron hacia las colinas. A medida que se acercaban, Nayeli se volvió más alerta, escaneando el horizonte constantemente. James sabía que estaba buscando señales de su pueblo, pero también estaba siendo cautelosa. La aparición de un vaquero blanco en territorio apache podía malinterpretarse fácilmente. Finalmente, Nayeli levantó una mano. Aquí, dijo. Tú esperas aquí. Entendieron sin necesidad de más palabras. Este era el límite, el lugar donde sus caminos debían separarse. James detuvo el caballo en la cima de una pequeña elevación que ofrecía una vista clara del valle más adelante. Desmontó y ayudó a Nayeli a bajar. Por un momento, permanecieron de pie uno frente al otro, ninguno seguro de cómo despedirse. Entonces Nayeli hizo algo inesperado. Levantó sus manos hacia su cuello y desató un collar que James no había notado antes. Era simple pero hermoso, con una piedra turquesa engarzada en cuero trenzado. La turquesa brillaba con tonos azules y verdes bajo la luz del sol. Ella tomó la mano de James y colocó el collar en su palma, cerrando sus dedos sobre él. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, toda una conversación pasó entre ellos sin palabras. Gratitud,
respeto, algo más profundo que ninguno de los dos podía o necesitaba nombrar. Gracias, dijo Nayeli, una de las palabras en inglés que había aprendido. Luego añadió algo en apache, palabras que sonaban como una bendición. James se quitó su sombrero de vaquero, sosteniéndolo contra su pecho en un gesto de profundo respeto. Fue un honor conocerte, Nayeli, dijo con voz suave. Ella sonrió, esa misma sonrisa pequeña pero genuina que había visto por primera vez junto al fuego. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el valle, sus pasos seguros y decididos. James la observó alejarse, memorizando la forma en que se movía, la gracia en cada paso a pesar de sus heridas. A mitad de camino por la colina, ella se detuvo y miró hacia atrás. Sus ojos se encontraron una última vez a través de la distancia. Nayeli levantó una mano en despedida. James hizo lo mismo, su sombrero todavía en la otra mano. Luego ella continuó, desapareciendo finalmente sobre una cresta. Momentos después, James escuchó voces en la distancia, gritos de alegría y alivio. Su pueblo la había encontrado. Estaba a salvo. Estaba en casa. James permaneció allí durante largo tiempo, el collar de turquesa apretado en su mano. El sol continuaba su arco a través del cielo. El desierto se extendía en todas direcciones, vasto e indiferente. Finalmente, montó su caballo y se volvió hacia el sur. Tenía que regresar, informar sobre la caravana perdida, continuar con su vida. Pero sabía que algo había cambiado.